Coré desafió la autoridad de Moisés y cayó bajo la ira de Dios. Hay momentos en nuestra vida espiritual en los que la voz de la soberbia susurra promesas de autonomía, seduciéndonos con la idea de que somos suficientes, que sabemos más, y que las estructuras de autoridad que Dios ha dispuesto son meras cadenas que limitan nuestra verdadera grandeza. Este susurro, antiguo como el Edén, es el mismo que una vez resonó en el desierto, llevando a un hombre y a una multitud a desafiar la misma mano que los guiaba. Hoy queremos meditar sobre una verdad incómoda, pero esencial, anclada en el libro de los Números. Una verdad que nos obliga a examinar el asiento de nuestra propia voluntad. La narrativa de Coré, Datan y Abiram no es una simple anécdota histórica. Es una advertencia perenne sobre la toxicidad del orgullo que se disfraza de justicia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Esta sentencia apostólica es el eco de una lección aprendida con dolor y castigo por el pueblo de Israel. Piensen en Coré. Él no era un extraño en la comunidad. Era un levita, un servidor del tabernáculo, un hombre cercano al centro de la presencia de Dios. Formaba parte de la élite religiosa, encargado de portar los vasos sagrados. Sin embargo, su proximidad al misterio no le garantizó la humildad. Lo que comenzó como un servicio se transformó sutilmente en envidia, y la envidia, nutrida por el orgullo, se convirtió en una ambición desenfrenada por el liderazgo que no le correspondía. Coré no solo deseaba el poder de Moisés y Aarón, creía en su ceguera, que él y sus 250 seguidores, príncipes de la asamblea y hombres de renombre, eran tan santos, tan dignos, como aquellos elegidos por Dios para el sacerdocio. La estrategia de Coré es la misma que la tentación usa hoy: deslegitimar la autoridad para exaltar el ego personal. Él no atacó a Dios directamente, sino a su representante. Su argumento era persuasivo para muchos. ¿No es toda la congregación santa, y no está el Señor en medio de ellos? ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la asamblea del Señor? Números 16:3. Es la retórica perfecta del relativismo espiritual. Si todos somos santos, entonces nadie necesita guiar. Si Dios está en todos, entonces la estructura jerárquica es una invención humana, una opresión. Esta mentalidad, que desafía la ordenación divina, es increíblemente peligrosa. Coré buscó nivelar la santidad para poder elevarse él mismo. Lo que él ofrecía era una falsa igualdad que en realidad escondía un deseo tiránico de dominio. Su habilidad para arrastrar a otros radicaba en apelar a su resentimiento y a su propia sensación de merecimiento. Les prometió una libertad que solo podía conducir a la anarquía espiritual. Moisés, enfrentado a esta rebelión, no reaccionó con ira personal, sino con una profunda tristeza y temor reverencial. Él no defendió su posición, defendió el orden de Dios. Cayó sobre su rostro, reconociendo que el desafío no era contra él, sino contra el cielo. Esta es una distinción crucial que a menudo olvidamos en nuestras propias disputas. Cuando desafiamos la autoridad legítima, sea en la iglesia, la familia o la comunidad, estamos de hecho desafiando la sabiduría de aquel que permite y establece ese orden. Moisés invitó a Coré y a sus seguidores a una prueba definitiva: que cada uno tomara su incensario y presentara incienso ante el Señor. Era una invitación a que Dios mismo revelara a quién había escogido. Pero para Coré, esta prueba no era un acto de fe, sino una maniobra política final, un juego de poder que él estaba seguro de ganar. La arrogancia lo había consumido por completo. La arrogancia de Coré lo llevó a ignorar todas las señales, todas las advertencias. Estaba tan convencido de su propia rectitud y de la justicia de su causa que arrastró a sus familias y a una gran parte de la comunidad a la línea de fuego divina. Esta historia no es solo un relato antiguo de desobediencia. Es un espejo que nos muestra cuán fácilmente podemos ser seducidos por la ilusión de autosuficiencia. ¿Cuántas veces hemos sentido la punzada de la envidia hacia aquellos a quienes se les ha confiado una responsabilidad que nosotros codiciamos?
¿Cuántas veces hemos murmurado contra la estructura de la Iglesia, creyendo que nuestras ideas son superiores a la tradición y al magisterio? La tentación de Coré es la tentación de nuestro tiempo. Rechazar el yugo de la obediencia en nombre de una supuesta libertad o superioridad intelectual. Esta meditación nos invita a bajar la cabeza, a examinar dónde reside nuestra lealtad y a prepararnos para entender la magnitud de la gracia que se nos ofrece cuando elegimos la senda de la humildad sobre el camino devastador de la soberbia. El desafío de Coré nos confronta con la realidad de la voluntad de Dios. Cuando Moisés se postró, no estaba demostrando debilidad. Estaba reconociendo la inmensidad de la brecha entre la santidad de Dios y la fragilidad humana. La lección crucial aquí es que la autoridad legítima no es una cuestión de popularidad o carisma personal, sino de vocación divina. Dios establece el orden para protegernos, no para oprimirnos. La obediencia no es sumisión ciega a un hombre, sino un acto de confianza en la providencia de Dios que obra a través de instrumentos humanos. Pensemos en cómo esta dinámica se manifiesta en nuestro día a día. ¿Reconocemos la mano de Dios en las pequeñas autoridades que nos rodean? ¿O nos irritamos constantemente ante cualquier límite que se nos impone? La vida ordinaria está llena de momentos en los que debemos elegir entre la impaciencia de Coré y la humildad de Moisés. Es, en el silencio de nuestra alma, cuando nos sentimos injustamente limitados, donde se libra la verdadera batalla contra el orgullo, pues el corazón humano herido por el pecado original tiende siempre a la autosuficiencia y a la crítica destructiva. Es fácil juzgar a Coré desde la distancia de los siglos, pero debemos confrontar la viga en nuestro propio ojo. La semilla de la rebelión yace en cada corazón herido o envidioso. Nos sentimos tentados a creer que nuestra debilidad nos descalifica para la santidad, o, peor aún, que nos da licencia para criticar a aquellos que parecen más fuertes o más bendecidos. La duda y el miedo son el terreno fértil para el orgullo, pues nos hacen buscar refugio en nuestra propia fuerza en lugar de en la roca de Cristo. Sin embargo, en el abismo de esta fragilidad, la misericordia de Dios se manifiesta con una paciencia inagotable. A pesar de la gravedad de la rebelión de Coré, la historia de Israel está marcada por el constante llamado de Dios al arrepentimiento. Él no solo condena el pecado que desgarra la comunidad, sino que provee el camino para la redención. Si hoy reconocemos que hemos desafiado el orden divino por soberbia, si hemos sembrado cizaña con nuestra crítica, el Señor nos llama a volver. Su invitación no es de juicio final, sino de gracia restauradora, recordándonos la promesa de las bienaventuranzas. El corazón contrito y humillado nunca es despreciado por el Padre. ¿Cómo podemos aplicar esta dramática lección del desierto a nuestra rutina diaria? La humildad es la armadura contra la rebelión. Comienza con el reconocimiento de que somos criaturas y no el Creador, y que la jerarquía, aunque imperfecta en su ejecución humana, es un regalo divino para mantener la cohesión y la verdad. Hoy, propongámonos 3 actos concretos de humildad. Primero, practicar el silencio cuando la lengua se incline a la murmuración contra la autoridad legítima, sea eclesial o civil, entendiendo que la crítica sin caridad es siempre un acto de soberbia. Segundo, ofrecer una oración fervorosa por aquellos que nos han sido dados como guías, reconociendo la pesada carga de su responsabilidad ante Dios y ante los hombres. Y tercero, cuando sintamos la punzada de la envidia por el don o la posición de otro, transformemos ese sentimiento en una oración de agradecimiento por el bien que Dios ha obrado en esa persona, pidiendo la gracia de alegrarnos con los que se alegran. La gracia trabaja en estos pequeños momentos de renuncia al yo. Al someternos a la voluntad de Dios, manifestada en el orden, encontramos la verdadera paz que el orgullo jamás podrá ofrecer, pues la santidad florece en la aceptación. No temamos la disciplina que el Señor permite para corregir nuestro orgullo, pues es la prueba de su amor paternal. Nuestra fe nos enseña que no caminamos solos. La Iglesia, como la nueva Israel peregrina,
es el cuerpo místico de Cristo, y a pesar de las debilidades de sus miembros, la autoridad de Pedro y el magisterio son el ancla que nos protege de la deriva de la soberbia individualista, esa misma soberbia que destruyó a Coré. Abracemos los sacramentos, especialmente la Eucaristía, donde el Rey del universo se humilla hasta la forma de pan, dándonos el ejemplo supremo de obediencia y servicio. Recordemos que el camino a la gloria pasa por el servicio humilde, no por la preeminencia mundana, y miremos a la Santísima Virgen María, la humilde esclava del Señor. Ella es el antídoto perfecto contra el veneno del orgullo. Su fiat, su hágase, es la aceptación radical del plan de Dios, sin cuestionar la función, el tiempo o el método. Confiemos en su intercesión maternal para que nuestro corazón sea moldeado no por la ambición de Coré, sino por la obediencia radical de María, la criatura más perfecta en el reconocimiento de la autoridad divina. Señor Jesucristo, tú que te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, te pedimos perdón por nuestra soberbia, por las veces que hemos desafiado tu orden y hemos murmurado contra las autoridades que has establecido. Líbranos del espíritu de Coré, de la envidia que corroe y de la ambición que ciega. Danos la gracia de postrarnos con Moisés, reconociendo que tu voluntad es siempre nuestro refugio y nuestra santificación. Ayúdanos a encontrar la paz en la obediencia humilde y a ver tu mano amorosa incluso en las limitaciones que nos impone la vida o la estructura de la Iglesia. Que nuestro corazón no busque la prominencia, sino el servicio silencioso, imitando el ejemplo de tu vida oculta, buscando ser el último para poder ser el primero en tu reino. Que la luz de tu verdad disipe toda sombra de orgullo en nuestras almas. Te lo pedimos por la intercesión de la Virgen María, Reina de los humildes. Y ahora, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca contigo para siempre. Ve en paz y recuerda que la verdadera grandeza se encuentra arrodillado ante el misterio de la voluntad de Dios. Permanece en su orden y en su amor. Amén. La historia de Coré no es simplemente el registro de una catástrofe divina, sino una revelación profunda sobre la anatomía de la soberbia humana y sus consecuencias comunitarias. Hemos visto que la rebelión que se originó en el desierto no fue un mero desacuerdo sobre procedimientos, sino la manifestación de un alma que se había negado a aceptar su posición en el orden divino. Coré, al exigir lo que no le correspondía, intentó usurpar la santidad de Dios, creyendo que la proximidad a lo sagrado le otorgaba automáticamente la autoridad para redefinir el sacerdocio. El drama final, cuando la tierra se abrió, simboliza la ruptura total que el orgullo provoca. Una grieta no solo entre el hombre y su prójimo, sino entre el hombre y la realidad misma que Dios ha dispuesto. Así, volviendo a la reflexión inicial, comprendemos que el desafío de Coré permanece latente en cada corazón contemporáneo. El espíritu de la rebelión se nutre de la insatisfacción, la envidia por el carisma ajeno y la peligrosa convicción de que uno es más apto, más iluminado o más justo que aquellos a quienes se les ha confiado la guía. En un mundo que glorifica la autoafirmación a ultranza, la voz de Moisés, postrándose ante Dios en lugar de defenderse, se convierte en un faro de la única respuesta posible a la tentación de la soberbia: la humildad sacrificial. La verdadera lección es que la autoridad legítima, incluso cuando es ejercida por instrumentos humanos imperfectos, es un canal de gracia. Desafiarla sin discernimiento ni caridad es arriesgarse a caer en el mismo abismo de desorden que consumió a los seguidores de Coré. No obstante, la lección más profunda que emerge de este relato es la necesidad de una rendición diaria. La obediencia que Dios pide no es un acto de sumisión forzada, sino el camino expedito hacia la libertad interior. La humildad no es la negación de los propios talentos, sino el reconocimiento veraz de que esos talentos son dones que deben ser usados dentro del cuerpo de Cristo, bajo la dirección de la cabeza. Cuando nos negamos a aceptar el lugar que se nos ha asignado, cuando criticamos con dureza destructiva, o buscamos el elogio por encima del servicio silencioso,
Estamos reviviendo la estrategia de Coré, intentando construir nuestro propio reino a expensas del reino de Dios. El antídoto contra este veneno espiritual es la gracia que se nos da en la cruz. Si Coré representa la cúspide de la desobediencia humana, Cristo representa la cumbre de la obediencia divina. Nuestro Señor, siendo Dios, no se aferró a su igualdad con el Padre, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2, 6, 8. Él es el sacerdote perfecto, no por ambición, sino por vocación sacrificial. La vida cristiana, entonces, es una imitación de esta obediencia redentora. Si buscamos la santidad, debemos despojarnos de toda pretensión de autonomía espiritual y abrazar el yugo de Cristo, que es suave y ligero. El verdadero fruto de esta meditación no se encuentra en el juicio de los antiguos rebeldes, sino en la transformación de nuestro propio corazón. El orgullo es sutil, se infiltra en nuestras oraciones, en nuestras obras de caridad y en nuestra relación con la Iglesia. La práctica de esta verdad comienza ahora, en el momento presente, al acallar la voz interior que nos insta a criticar, a compararnos o a exigir un reconocimiento que no hemos merecido. Ofrezcamos nuestro servicio y nuestra obediencia como un incienso puro que asciende al cielo, confiando en que el Señor, que resiste a los soberbios, nos concederá su gracia si nos humillamos bajo su poderosa mano. Que la historia de Coré sea un recordatorio perpetuo de que la verdadera exaltación no se gana mediante la rebelión, sino a través de la fidelidad silenciosa al orden que Dios, en su infinita sabiduría, ha establecido. Dejemos que la obediencia sea nuestra tierra prometida y que el amor humilde sea el único estandarte que levantemos. Esta fue otra historia llena de fe y esperanza aquí, en Hablando con Dios. Cada relato que compartimos nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. A veces, las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino caminos que nos acercan a su propósito. Si este mensaje tocó tu corazón o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Nos encantará leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más historias que fortalezcan tu fe, inspiren tu espíritu y te recuerden que Dios siempre tiene el control. Cada semana te esperamos con nuevos mensajes, testimonios y relatos bíblicos que transforman el alma y renuevan la esperanza. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento hoy. Y recuerda, cuando hablas con Dios, nada es imposible. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.